Asambleas de Dios, ríos de vida. Bueno, pueden salir los niños a su escuela dominical, juiciosos, y nosotros nos quedamos acá. Vamos a mirar en Romanos, capítulo 8, versículo 13. Romanos 8, 13. El título de esta predicación se llama La paternidad de un Dios sobrenatural. La paternidad de un Dios sobrenatural. Romanos 8, versículo 13. Dice la palabra del Señor así: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacer morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo pido que tú seas hablando, habla nuestra vida, habla nuestro corazón, habla nuestro ser, Señor. Permítenos caminar y crecer de acuerdo a tu gracia, a tu voluntad, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hay una historia de la vida real de un hombre que fue adoptado, Michael Oher. Él fue adoptado por una mujer que lo vio desprotegido viviendo en un gimnasio y lo adoptó y lo desarrolló, lo potencializó y llegó a ser jugador de fútbol americano a nivel profesional. Después lo hicieron una película. Hoy usted puede verlo en una película, El poder de la adopción. Cómo se logró de un niño de una familia de 12 hermanitos, 12 hijos que tuvo la mamá alcohólica, el hombre preso en una cárcel, quedaron desprotegidos estos niños, pero cómo una persona, un hogar adoptó a un niño y lo logró desarrollar y potencializar. Asimismo es Dios cuando nos adopta, cuando nos recibe. Y la única manera para recibir una adopción y permanecer en esa adopción y que lo sobrenatural de ese Dios todopoderoso esté en nosotros es vivir en el Espíritu, vivir bajo las normas de Dios. Dice la palabra en el versículo 13: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacer morir las obras de la carne, viviréis. Esa es la regla de Dios, la norma de Dios. Mientras estemos vinculados al Espíritu Santo, vamos a vivir. Mientras nos alejamos del Espíritu Santo, así hayamos sido adoptados, nos salgamos de las reglas de Dios, de la cobertura de Dios, dice la Escritura: moriréis. La adopción tiene unos propósitos y hoy voy a hablar 4 propósitos de la adopción por parte de nuestro Padre Celestial. Y dice la Escritura que si somos guiados por el Espíritu, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Hoy tenemos al Espíritu Santo quien nos guía. Dice: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, no vendría el otro Consolador. Hoy el Espíritu Santo está aquí con nosotros para bendecirnos más, para potencializarnos. Mientras conozco más al Padre Celestial, se manifiesta más su sobrenaturalidad en mí.
Mientras estemos más con Dios, más nos vamos a parecer a Dios. Hay un dicho popular que dice: hijo de tigre sale pintado. Si somos hijos de Dios, tenemos que estar pintados con lo de Dios, personas de Dios, personas correctas. Los 4 aspectos que aparecen aquí en el libro de Romanos sobre esa paternidad de Dios. En primer lugar, nos habla sobre la orfandad. La Biblia dice en el versículo 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. El espíritu de esclavitud es un espíritu de orfandad. Orfandad. ¿Orfandad de quién? De Dios. Si no somos hijos de Dios, automáticamente, ¿en quién se convierte? Suena raro y fuerte y duro, pero si no es hijo de Dios, es hijo del diablo. ¿Quién lo dijo eso? Jesús. Cuando algunos fariseos vinieron y le dijeron a Jesús: nosotros somos hijos de Abraham, hablando de la descendencia de Abraham. Y le dice Jesús: si fueses hijos de Abraham, o sea, de la promesa, de la descendencia, de esa familia de Dios, dice, las obras de Abraham haríais, pero no las están haciendo. Vuestro padre es el diablo, porque no hacen la obra de Dios. El que no es hijo de Dios es hijo del diablo. Y suena duro, pero no hay un lugar intermedio, no hay un lugar medio donde podamos decir somos mitad y mitad. No, somos o no somos. La Biblia clasifica: unos serán salvos eternamente para vivir en las moradas celestiales, otros serán condenados en un lugar de tormento que es lago de fuego y azufre, los hijos de Satanás. Los hijos del diablo irán donde está el diablo, los hijos de Dios irán donde está Dios. El diablo adopta también hijos para que hagan lo malo, pero Dios adopta hijos para que hagamos lo bueno, y no hay un punto medio. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis que el que es tibio, dice que a los tibios los vomitaré de mi boca. De tal manera que al no haber escogido a Dios como Padre Celestial y haber sido como la mitad, pues se va para donde el diablo. Así de sencillo, dice la Escritura. Alguno me dirá: uy, pastor, eso está como muy duro. Pues así es la verdad. Romanos capítulo 7, versículos 18 y 19 nos habla de la naturaleza pecaminosa que está en nosotros, que nos quiere llevar otra vez a la esclavitud, otra vez a hacer las obras que no queremos hacer. Dice la Escritura: y yo sé que en mí, dice el apóstol Pablo, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Cuántos tal vez hemos hecho esa oración que hizo Pablo? El mal que no quiero, eso hago. Y dice el versículo que sigue, dice el versículo 20: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? ¿Quién me librará? ¿Y quién nos puede librar? Viviendo una vida en el Espíritu. Solamente viviendo una vida en el Espíritu mantenemos una relación, una comunión íntima y personal con nuestro Padre Celestial. Adentro de nosotros hay una naturaleza pecaminosa que si la alimentamos se va a crecer. Ese viejo hombre va a resucitar, va a renacer, va a crecer. Por eso es que a nosotros nos toca mantenerlo frenadito ese viejo hombre. ¿Cómo se mantiene frenadito? Viviendo en el Espíritu, alimentándonos con las cosas de Dios, orando, ayunando, leyendo su palabra, haciendo el altar familiar, haciendo el tiempo a solas con Dios. Así mantenemos alimentado el Espíritu. Bien, mientras no lo hagamos, vamos
a ser esclavo de Satanás. La esclavitud me obliga a vivir en una vida pecaminosa. Es un yugo que viene. Dice en Gálatas capítulo 5 versículo 19, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Contra eso luchamos. Ese es nuestro enemigo, poder vencer las obras de la carne, vencer aquellas cosas que nos quieren llevar otra vez a esclavitud. He conocido muchas personas, muchísimas. He conocido personas que vivieron una vida de alicoramiento a toda hora. Otros esclavos de las drogas, de la marihuana, de la cocaína, de alucinógenos. Otros esclavos de la ira, del resentimiento, del odio, de la amargura. Otros de la homosexualidad. Otros del libertinaje, de la promiscuidad sexual y cantidad de problemas. Pero la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Eso pasó, esa es una página que pasó. Pero el enemigo, ¿qué quiere hacer? Volvernos a la esclavitud, volvernos a traer de ese antiguo mundo. Por eso nosotros tenemos que estar muy alerta, porque la Escritura dice que el diablo viene, o un demonio viene con 7 demonios peores, bregando a entrar. Y si logra entrar, dice que su postrer estado será peor que el primero. En otras palabras, si era iracundo, va a ser más iracundo. Si era lo que era antes, va a ser peor. Por eso es que debemos mantenernos en la libertad que el Señor nos ha dado. Nos hizo libres de esclavitud de Satanás, esclavitud del pecado. Una María Magdalena dice que salieron 7 demonios de ella. Fue una hija de Dios. Esa limpieza hay que mantenerla. Pero también el Señor nos quita la orfandad del temor, del miedo. Dice en el mismo versículo 8:15, dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Para estar otra vez en qué? Temor. Cuando yo no era cristiano, le tenía pavor, miedo, que se rompiera un espejo. Porque en la casa, ¿qué creíamos todos? Un agüero de la casa, que si se rompía un espejo, algo malo iba a pasar. Y cuando se rompía un espejo, todos abríamos los ojos y nos preocupábamos, algo malo va a pasar. Y hay gente que anda con una cantidad de temores, que el gato negro, que la escalera, que cuidado pasa por debajo de la escalera, que una cantidad de cosas, que llegó diciembre, si no se comió las 12 uvas, si no se puso los calzoncillos amarillos, si no hizo tal cosa, le va a ir mal en el año. Temores, temores. Unos andan con una cantidad de temores. No, mi abuelita se murió de cáncer, mi mamá se va a morir de cáncer. Y la persona, así es sana, así esté sana, va a pensar y cree que se va a morir de cáncer. Temores, temor al fracaso, temor a la aceptación, temor a la muerte, temor a tantas cosas. Pero la Biblia dice claritico, para no estar otra vez esclavos al temor. Hoy debemos entender que hemos sido libres de eso. Cuando yo era niño le tenía pavor y miedo a los muertos. Un muerto para mí era un susto terrible. Y ahora, ¿cuántas personas he ido a celebrar las honras fúnebres? Muchas personas.
He tenido que tocar muertos. 2 personas han muerto en mis brazos, acompañándolos en su último momento. Todo eso. ¿Y ya qué? Un muerto ya es un muerto. No hay que tenerle miedo a la muerte como tal. Lo que hay que tenerle temor es cómo morimos en el sentido de la parte espiritual. Yo pude experimentar literalmente la muerte en el accidente que yo tuve hace 2 años. Va a ser 2 años. Literalmente. Y la muerte, ¿sabe cómo es? Como estar usted aquí y de pronto abrir los ojos en otro lugar. Igual. ¿Qué sentí? Nada, nada. Cuando abrí los ojos en el hospital, la primera pregunta que me hice es: ¿dónde estoy? Me imagino que si me hubiera muerto, hubiera abierto los ojos en el más allá, ¿dónde estoy? Pero esa fue mi primera pregunta en el hospital. Cuando empecé a mirar los médicos, enfermeras, el lugar blanco que estaba, mi segunda pregunta fue: ¿qué me pasó? ¿Qué me pasó? Y empecé a recordar. Lo último que recordaba era que yo era casado, tenía una esposa, era pastor, iba en una moto. Hasta ahí yo supe. La muerte como tal no es problema. El problema es después de la muerte. De tal manera que no hay que tener temor de eso. No hay que tener temor de eso. Porque el diablo nos quiere esclavizar en temor, en miedos. Hay personas que le tienen miedo a la ancianidad, le tienen temor al abandono. La Biblia, ¿qué dice? Hay promesas. Dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. El Señor dice que Dios es Dios de huérfanos y de viudas. Por eso no debemos tener temor de eso. Dice: el que le tiene temor a la brujería y todo eso, dice que el ángel de Jehová acampa alrededor del que le teme y lo defiende. De tal manera que no hay que tener temor frente a esas cosas. Hay que tener confianza de que Dios está con nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No debemos estar huérfanos pensando en esos temores. Yo le pregunto a un niño de 2, 3, 5, 10 añitos: ¿tiene confianza en su papá? Todos los niños, su héroe es el papá y la mamá. Son sus héroes. Y ellos están confiados de que su papá le va a dar alimento, le va a dar techo, le va a dar educación. Ellos no se preocupan. Cuando nosotros estábamos de misioneros en el Chocó, a nosotros nos ofrendaban las iglesias y yo iba al cajero automático. Yo me acuerdo que yo fui y no había plata. Y no había plata. Y la niña nuestra tenía 2 añitos, 3 añitos. Ella, vivimos 5 años allá. Y un día me dice: papi, no sé qué era lo que quería, comer algo. Le dije: mami, no hay plata ahorita. Me dijo: ay, papi, ¿por qué no vamos al cajero? Allá hay plata. Y saca. Entonces ella pensó que eso era automático y gratis y ya. Los niños tienen esa inocencia. Creen que es sino pedirle al papá y el papá le va a dar. La Biblia dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamáis y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, todo aquel que busca halla, todo aquel que llama se le abrirá. Y todo aquel es todo aquel. Y yo he hablado con mis 2 hijos. Yo soy su papá, somos sus papás, y en nuestras capacidades vamos a responder por ustedes. Les vamos a dar un techo, les vamos a dar abrigo, les vamos a dar educación, les vamos a dar orientación en el punto moral, valores, todo eso se los vamos a dar. Ahora, más que nosotros, tenemos un Padre Celestial que nos va a dar aún mucho más cosas, porque Él está con nosotros.
Muchos cristianos han dejado sus sueños solamente por el temor, solo por temor. Y Dios no quiere que abordemos sueños, sino que busquemos esos sueños, que emprendamos grandes cosas para Dios, porque ese Dios nos va a acompañar en esas grandes cosas. El temor me hace un minusválido espiritual, me hace un paralítico espiritual solamente por temor, porque pienso que no soy capaz y desconozco las promesas de Dios. La Biblia dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De tal manera que ese espíritu de esclavitud, de temor, no va conmigo, porque soy adoptado por Dios. El versículo 15, Romanos 8:15, sigue diciendo, dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. El Señor nos ha adoptado. Dice Juan 1:12: a todos los que le recibieron, a todos los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Nos ha adoptado, nos ha recibido el Padre Celestial. Yo provengo de una familia donde mi mamá, aparte de mis somos 8 hermanos, había una joven que salió de la clínica con su bebé recién nacidito y no tenía dónde ir. Mi mamá le dijo: váyase para la casa. Entonces adoptó 2, la mamá y el bebé. Pasó el tiempo y otra persona también, otra muchacha, una muchacha que salía, quedó embarazada. Ella era muchacha de servicio y quedó embarazada y la despidieron. Y mi mamá le dijo: váyase a la casa hasta que tenga su bebé y le ayudamos. Fueron 2 hermanitas más 2 hermanitos más pequeñitos. 8 más 4, 12. Y mi mamá nos enseñó eso. Cuando ya fui pastor, recuerdo una noche, más o menos 7 de la noche, tocó en la puerta un niño de unos 8 añitos más o menos. Germán Ricardo tocó. Y yo abrí la puerta y era un niño, estaba lloviendo, el niño estaba mugroso, porque era un niño que vivía en la calle, era el único niño que vivía en la calle. Su mamá se había ido a vivir con un hombre, su mamá murió, el padrastro, digámoslo así, le dijo que no lo quería, lo tiró a la calle y el niño comenzó a vivir en la calle. Y era el niño que vivía en la calle en el pueblo, y tocó, y con su carita de niño me dice: pastor, ¿por qué no me deja quedar esta noche? Que es que está lloviendo y no tengo dónde quedarme. Pues hombre, automáticamente me desarmó, ¿no? Bueno, siga, se baña y se acuesta. Y se bañó el niño, se acostó, durmió. Al otro día en la noche también llegó, ya no estaba lloviendo, otra vez con la cara de niño. Tocó y la carita así, me dice: pastor, ¿me deja quedar esta noche aquí con usted? Yo le dije: bueno, listo, siga. Pero se baña, se bañó, se acostó a dormir. Más o menos unas 3 o 4 noches así. Y la tercera o cuarta noche me dice: pastor, ¿y por qué no me deja quedar aquí con usted? Yo me porto bien. Yo le dije: Germán, Ricardo, a ver, para mí es difícil porque yo ando visitando y yo no sé quién lo va a cuidar en el día, cómo va a ser todo. Me dijo: no, yo me porto juicioso, yo estoy en la calle, no hay problema, pero yo vengo a dormir en la noche. Yo le dije: es que eso no es así nomás. Me dijo: dígame qué hago y yo lo hago.
Le dije, bueno, vamos a hacer esto. Usted va a estudiar en el día. Yo hablo para que usted entre a estudiar, yo le compro los libros y el uniforme. Segundo, yo hablo con alguna señora, con alguien que le dé el almuerzo, porque yo ando visitando, ando en las veredas. Tercero, se va a portar juicioso, va a hacer caso. Y si se porta mal, le doy un correazo. Entonces me dijo que bueno, listo. Entonces ya entró, hablé en la escuela, me dijeron que lo recibían, que no hay problema, pero que le trajera el registro civil. Yo dije, registro civil. Bueno, fui, hablé con el notario, me dijo, bueno, pastor, no hay ningún problema, yo le doy el registro civil, pero tráigame un certificado de bautismo. Pero como usted no bautiza niños, entonces un certificado de presentación de niños, donde certifica que usted es el papá, que usted lo presentó y que usted es el papá. Y yo le entrego el registro civil, no hay ningún problema para que matricule al niño y él sea su hijo. Y yo me quedé pensando, y la verdad yo pensé unos 15 días, hago el certificado y me daban legalmente ese niño, me lo daban legalmente. Yo dije, no lo voy a hacer porque es una mentira. Lo voy a hacer, solamente va a ser mi hijo, más no de papeles. Hablé en la escuela, me dijeron, bueno, no le podemos certificar el estudio porque no tiene un registro civil, que estudie nomás. Le dije, bueno, que estudie. Entonces yo le dije a Germán Ricardo, yo no le puedo sacar los papeles porque, ¿cómo hago? Dígame el nombre de su mamá. Me decía el nombre de la mamá, pero no sabía el apellido. El papá no tenía papá, o sea, no sabían quién era el papá, o sea que se dificultaba sacar los papeles de ese niño. Bueno, quedó así. Esa fue mi primera persona que yo adopté. Otra persona que yo adopté, a Erika. Ella es pastora en el Chocó, algunos de ustedes la conocen. También tenía sus papás biológicos, pero yo la adopté espiritualmente. La cuidábamos, la ayudamos en su educación, en su formación. La niña pequeñita, Sara, ve a mi esposa y me ve a mí, y ahí como nos dice, abuelito. Y yo, abuelito, yo todavía estoy joven, pero nos dice, abuelito. En la experiencia yo he tenido experiencia de adopción. Mi mamá adoptó, yo he adoptado, pero ¿sabe qué me pasó? En la iglesia donde fui pastor, allá en Boyacá, llegó 2 norteamericanas, una que fue profesora mía, Myrna Wilkins, y llegó otra hermana que se llama Bárbara Shack. Llegó ella y Bárbara le dice a Myrna, porque ya no sabe español, le dice en inglés que le dijera, o sea que me dijera a mí que si quería que yo fuera el hijo de ella. Y la hermana Myrna me dijo que si quiere ser hijo de ella. Le dije, pues sí, no hay problema, pero yo no sabía qué era eso. Le dije, claro que sí. Cuando cumpleaños me llegó un regalo, un cheque. Después, otro año, otro cumpleaños, otro cheque. Yo, la hermana amiga se acuerda de mi cumpleaños, se acuerda y me da un regalo. Cuando entré a estudiar una licenciatura en teología que era fuera del país, ella me dijo, usted es mi hijo. Ella ya sabía español. Me dijo, usted es mi hijo, yo le voy a pagar el estudio fuera del país. ¿Cuánto vale? Y ella me pagó todo el estudio fuera, en varios países. Y mi papá biológico me pagó el tiquete aéreo. Y ella me ayudó a formar. Después entré a estudiar maestría, lo mismo, ella me pagaba. Cuando me fui a casar, me dijo, antes de casarse, muéstreme quién va a ser, quién es su novia, necesito conocerla. Entonces me tocó una cita con ella y con Diana para que la conocieran y le dieran como el visto bueno. Le dieron el visto bueno. Ella nos hizo despedida de solteros, nos hizo de todo. Ella ha estado en todos los lugares donde he sido pastor.
Eso es adopción. Adopción. Esa experiencia de la adopción es importante. Cuando se adopta a un hijo legalmente, ¿cuál es lo que certifica que es un hijo? Es los papeles. Y eso automáticamente le da el apellido, pero también le da la responsabilidad. Ante Dios, ¿cómo sabemos que somos hijos de Dios? Por su Espíritu Santo. La Biblia dice que si somos hijos de Dios, nos ha dado su Espíritu Santo. Nos ha dado el Espíritu Santo. Es una bendición. Ahora, si somos adoptados hijos de Dios, tenemos derecho a la herencia, dice la Biblia. Romanos 8:17 dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Tenemos una herencia grande que es el cielo. Hace años, cuando murió mi papá, nos dieron una herencia y nos dieron un dinero por la herencia de mi papá. ¿Sabe cuál era la herencia de nuestro Padre Celestial? La Biblia dice en el libro de Apocalipsis: la nueva Jerusalén, calles de oro y mar de cristal. Solamente por ser hijos de Dios, tenemos esa herencia. Somos coherederos juntamente con Cristo nuestro Señor. ¡Qué bendición! Pero también el ser hijos, Dios nuestro Padre tiene derecho de reprendernos. Mire lo que dice en Hebreos 12:5: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Algunos han pensado que el ser hijo de Dios y el ser cristiano, el recibir al Señor, no va a haber ningún problema. Todo es un evangelio de chicles, bombones, colombinas, todo sabroso, todo dulce. No. La Biblia dice que si somos hijos de Dios, también nos va a reprender si hacemos algo malo. Nos va a reprender. Dice que nos va a reprender como el Padre al Hijo a quien ama. A nosotros, ¿quién no nos reprendió? Nuestro papá. La famosa chancleta, ¿no? El juguete. ¿A quién no nos dieron juguete? A mí me dieron juguete. Pero hoy, que soy adulto, entiendo que ese juguete era para bendición, era para bien. Pero si no me hubieran dado juguete, ¿qué hubiera sido? Mentiroso, rebelde, de todo. Un hijo sin adopción hace lo que quiere, pero un hijo adoptado por Dios, Dios lo reprende, Dios lo llama a cuenta. Y si Dios nos tiene que llamar a cuenta, que lo haga el Señor, que lo haga. Que nos va a doler, sí, la Biblia dice que toda disciplina duele, pero si es por amor a nosotros, si es por ayuda nuestra, bienvenida a la disciplina del Señor, bienvenida a la represión de Dios, porque eso también nos dice que somos hijos de Dios, hijos de Dios. De tal manera que no hay que amargarnos ni entristecernos porque estamos pasando por alguna prueba o alguna dificultad. No, preguntémosle al Señor: Señor, ¿qué me quieres enseñar con esto? ¿Qué es lo que tú me quieres enseñar? En tercer lugar, nos habla de la relación por ser hijos de Dios. Dice el versículo 15: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Somos hijos de Dios, ahora nos ha dado la adopción para clamar a Él y decir: Abba, Padre. ¿Y qué es Abba, Padre? Abba, Padre es el diminutivo de Padre, que es papito. Podemos decirle al Señor:
papito. En el Antiguo Testamento a Dios no se le decía padre. De hecho, a Dios, cuando se leía la Biblia en aquel entonces, la Torá, que es el Antiguo Testamento, la ley de Dios, cuando aparecía el término Jehová, que era el tetragramatón hebreo, YHWH, cuando se leía en la sinagoga, se hacía silencio. Silencio, selat aparece también, silencio. Se hacían una pausa y seguían leyendo. Pero hoy el Señor nos da el permiso de decirle a Él, papito, llegar y decirle a Él, papito. ¿Qué le dijo Jesús al Padre Celestial en la cruz? Abba, Padre. Le dijo, papito, papito. Y cuando Él es nuestro papito, podemos tener acceso al abrazo. Estaba sentado ahorita ahí y vinieron dos niños. Un niño vino y me abrazó. Después vino otra niña y me abrazó. Me dijo, ¿y cómo le fue por el viaje? Hace rato no lo veo. Le dije, el domingo usted no vino, yo estuve. Me dijo, ay, es que no había quien me recogiera. Mis papás no son cristianos, no había quien me recogiera. Pero gracias a Dios, usted se convirtió en padre espiritual de ellos, ¿no? Cuando se recoge a un niño y se adopta espiritualmente para llevarle la palabra de Dios, es importantísimo. Ese abrazo del Padre Celestial es fundamental. Los cristianos somos adoptados, pero muchos no creen en esa relación paternal. Creen que Dios está lejos y ocupado. No. La Biblia dice que Él está cercano y dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor está con nosotros. Podemos entrar confiadamente, dice el libro de Hebreos, entremos confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro, alcanzar la oportuna gracia de Dios. Podemos llegar ante Él con toda confianza. Papito, Abba, Padre. Papito, usted no es huérfano, somos adoptados por Dios, tenemos acceso al Padre Celestial, tenemos acceso a la herencia de Él, tenemos acceso al Dios Todopoderoso. Si Dios tiene que enviar un ángel para que lo defienda, lo hace. Si Dios tiene que enviar dinero o lo que sea para proveerle, lo hace, porque Él es hijo, porque Él es nuestro Padre. La Biblia dice que Él sabe todas nuestras necesidades antes que le pidamos. Tenemos que tener confianza con Él, no creernos menos o inferiores, que Dios ama más a otros. No, Dios nos ama porque somos hijos. Y en último lugar, somos hijos con una misión que hacer. Dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, Él nos da una misión de ser sus embajadores, sus representantes, el ministerio de la reconciliación, para poder en su nombre adoptar personas a nivel espiritual, ayudarles espiritualmente. 2 Corintios 5, 17 dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene, dice aquí el versículo 17 y el 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Aquí, así que somos embajadores
en nombre de Cristo, como si Dios rogase por nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Hoy nos da el Señor, nos delega como sus padres espirituales para cuidar a otros. La Biblia dice que si recibimos a un niño, estamos recibiendo al Señor. Estamos haciendo el ministerio de la reconciliación. De tal manera que los hijos espirituales que usted tiene, está haciendo, así como usted recibió la adopción de hijo de Dios, usted está transfiriendo como Dios, transfiriendo esa paternidad espiritual. ¡Qué bendición! Yo los felicito de verdad. Felicito a todos esos padres espirituales. Hoy tenía una entrevista con una joven y estaba feliz. Me dijo, estoy feliz porque recibí la adopción, me está cuidando. Joana Benítez me dijo, ella me está cuidando, me está llamando. Yo quiero ser bautizada. ¡Ah, qué bendición! Hermanos, es importante la adopción, que cuidemos a otra persona. ¿A usted le gusta que lo cuiden? Cuiden a otra persona también. Cuidemos a otra persona. Vamos a orar al Señor por estos beneficios. El primer beneficio, por ser adoptados, es que ya no somos esclavos, ni somos esclavos del temor. En segundo lugar, tenemos una herencia. Tenemos derecho a entrar al cielo. En cuarto lugar, tenemos comunión. Podemos decirle a nuestro Padre, papito. Y en cuarto lugar, tenemos el derecho, el privilegio de ser padres espirituales. En nombre de Dios, rogar a otros que se reconcilien con Dios. Qué bendición por ser hijos de Dios. 4 bendiciones. Oremos. Padre celestial, te doy gracias. Gracias, Dios mío, por estos 4 bendiciones. Nos has librado de la esclavitud del pecado, del temor nos has librado. Pero también nos has dado una herencia. Somos coherederos con Cristo Jesús. Pero también nos has dado la comunión contigo. Podemos decirte, papito. Pero también nos has dado el ministerio de la reconciliación. Somos embajadores en tu nombre. Oh Señor, gracias Padre. Yo quiero orar en esta mañana solamente por aquellas personas que sienten que todavía el diablo los tiene esclavizados con alguna atadura espiritual, con algo. Vamos a orar por ellos. Levante su mano ahí donde está. Padre, en el nombre de Jesús, ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret, rompo toda cadena de parte de Satanás que el diablo ha colocado, espíritu de esclavitud, espíritu de orfandad. Ahora mismo en el nombre de Jesús se corta en el nombre de Jesús. Oh Dios, alguno que cree que no tiene nada, que no tiene derecho al cielo, vamos a orar por eso. El que sienta que no tiene nada, voy a orar. Levante su mano. Padre Santo, yo te pido que tú abras el entendimiento. Abre esos ojos espirituales. Ahora mismo, Padre, que reciba, ahora mismo reciba la bendición de Dios, que es la riqueza del cielo. El acompañamiento de Dios como Padre nuestro, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Dios. Ahora voy a orar por aquella persona que no tiene una comunión fuerte con Dios, que todavía le cuesta decirle a Dios papito, que todavía le cuesta acercarse a Dios, que cree que su pecado, lo que hizo, está usted lejos de Dios. Vamos a orar por eso. Padre, en el nombre de Jesús, levante la mano a aquellos que creen que Dios no lo escucha. Padre, en el nombre de Jesús, mira a estas personas que creen que Dios está lejos. Pero ahora mismo, Dios,
Ahora mismo, Señor. Ahora mismo, que la comunión del Padre esté con ellos. Ahora mismo, en el nombre de Jesús. Ahora mismo, en el nombre de Jesús. Ahora mismo, Padre. Bendícelos, que la comunión tuya con ellos se fortalezca ahora mismo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a orar por los que no tienen hijos espirituales, que les da temor, que no saben cómo tener un hijo espiritual, cuidarlo. Voy a orar por ellos. Levante la mano el que no tenga un hijo espiritual. Oh Señor amado, yo te pido por estas personas que aún no tienen un hijo espiritual, pero quieren tener un hijo espiritual. Te ruego, Padre, que tú los acerques a personas que tienen la necesidad de ser adoptados, de ser recibidos, de ser instruidos por ti. Padre, en el nombre de Jesús, que esa paternidad espiritual esté en ellos, ese amor de Padre esté en ellos, en el nombre de Jesús. Y también oro por todos los padres espirituales. Levante la mano los padres espirituales, todos. Padre, yo te pido por estos hijos espirituales que tú ya has dado a estos hijos tuyos. Señor, danos el amor, danos el tiempo, danos la capacidad para orientarlos, guiarlos, aconsejarlos. Oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Asambleas de Dios, ríos de vida.